Muy buenos días, hoy es 15 de mayo de 2014, nos encontramos desde Cali. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, yo soy abogado, tengo especialización en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali, además una maestría en Criminología de la misma universidad. Vengo haciendo estas conferencias didácticas y con el único fin de difundir un pensamiento académico para que sirva de punto de apoyo a estudiantes, a docentes, a abogados litigantes, a funcionarios, a todas las personas que estén relacionados con este asunto del derecho, particularmente el derecho penal. Aprovecho las redes sociales con YouTube para que quede estos registros en una memoria histórica a efectos de que puedan hacerle el seguimiento los que quieran. Bueno, pueden encontrar entonces varias conferencias sobre estos tópicos del derecho penal en YouTube a través del link, el nombre completo, Miguel José Escobar Jiménez. Igualmente pueden encontrarme en las redes sociales, en mi página web abogadomje.com. Muy bien, el tema de hoy va a ser el fuero penal militar. Si hay algo de lo que puedo hablar con más propiedad es en relación con este tema, porque tuve vinculación con el cargo que tuve, varios cargos que tuve, que me desempeñé desde 1984 hasta el 2004, después de 20 años que estuve al servicio como funcionario en los diferentes cargos. Fui juez de instrucción penal militar, auditor de guerra, y el último cargo fue de fiscal penal militar aquí en la Policía Metropolitana de Cali. Bien, en estos días se escuchó la noticia de que se había resuelto un conflicto de competencia entre el juzgado 156 adscrito a la penal, a la Policía Nacional, y una fiscalía local, en razón de que un personal de la Policía Nacional, quienes estaban en cumplimiento de su labor, al llegar a un sitio determinado de Cali, con el fin de hacer un registro a una propiedad, fueron objeto de una especie de azonada por parte de unos muchachos. Se utilizaron indebidamente las armas de fuego y resultó lesionado un menor de edad, el cual fue llevado hasta una estación de policía donde estuvo retenido y fue sometido pues por parte del personal policial ciertas conductas punibles, las cuales después eso fue en competencia al Consejo Superior de la Judicatura para que se resolviera el conflicto entre estas dos instancias de investigación, siendo resuelto el caso a favor de la Fiscalía para que asuma la investigación por estos hechos. Bueno, pero ante todo entonces voy a hacer cronológicamente en el tiempo de lo que ha existido en relación con el fuero penal militar. Lo que conozco y de lo cual pues doy fe porque trabajé con este sistema procesal penal militar. Inicialmente existía el decreto 250 del año 58, ese era el Código de Justicia Penal Militar. Posteriormente hubo una reforma y se expidió el decreto 2550 de 1988, Código Penal Militar. Después se expide
la ley 522 del año 1999, que a la par casi en esa época cuando se expide pues el Código Penal, entonces entró a regir el Código Penal Militar. Igualmente se conoce ahora la ley 1407 del 2010, que es el nuevo Código Penal Militar, acoplándolo a la ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, a efectos de que entre también en vigencia el sistema acusatorio, el sistema oral, en la legislación, acá en la jurisdicción penal militar, llamémoslo así entre comillas, porque ahora vamos a ver que pues jurisdicciones especiales como tal constitucionalmente, de acuerdo con los artículos 246 y 247, pues son una jurisdicción indígena, y los jueces de paz, que son los que resuelven conflictos de la comunidad. Estrictamente digamos que eso, para ir dilucidando el asunto, esas serían las dos jurisdicciones especiales que existen de acuerdo a la Constitución política. Lo que pasa es que existe pues la jurisdicción ordinaria, a la cabeza está la Corte Suprema de Justicia, con los jueces individuales y colegiados, quienes son jueces naturales para investigar y para juzgar a todos los habitantes de Colombia. Pero existe el artículo 221 de la Constitución política, que se refiere pues a aquellos delitos que sean cometidos por los miembros de la fuerza pública y que se relacionen con el servicio. Es una regla excepcional al juez natural. Es decir, por regla general, la justicia ordinaria, en cabeza con la Corte Suprema de Justicia, es la que debe juzgar a las personas, pero en estos casos, en los delitos que se cometen por los miembros de la fuerza pública, ahora aclaramos esto, la forma en que está conformada la fuerza pública, deben de ser investigados. Entonces, cuando se cometen por estar en servicio activo y en relación con el servicio, deben de ser investigados por la justicia penal militar, con Tribunal Superior Militar, con los jueces penales militares, que son los que se encargan de investigar pues, en relación con de esta manera excepcional. Voy a explicar que en estos momentos, actualmente, como está conformado la justicia penal militar, allá existen los jueces de instrucción penal militar, que son los que se encargan de instruir el proceso. Una vez tienen conocimiento a través de una denuncia o una petición, se inicia la investigación respectiva con lo que se conocía como el auto cabeza de proceso, anteriormente en la jurisdicción ordinaria, y bajo el principio de permanencia y de la investigación tanto de lo favorable como lo desfavorable, tal como está establecido en la ley 600 del 2000, o sea el Código de Procedimiento Penal anterior a la ley 906 del 2004, se instruye el proceso, se vincula a la persona mediante una indagatoria y se le resuelve su situación jurídica. Se recaudan las pruebas, se recopilan pues todo lo que son los testimonios, todos los elementos que ahora se conocen como elementos materiales de prueba o elementos de conocimiento, se recogen en ese proceso, y el proceso se envía, ya resuelta la situación y acopilada o acopiado el sistema, todo lo que son las pruebas, entonces se envía a un fiscal penal militar. Ese fiscal penal militar no es el mismo, pues que obviamente el que se maneja con la Fiscalía General de la Nación, que es de acuerdo con el artículo 250 constitucional. Es un fiscal penal militar exclusivamente encargado de calificar el mérito del sumario. Él cierra la investigación, se corre traslado y se califica el mérito del sumario, bien sea
dictando resolución de acusación, llamando a juicio o cesando procedimiento, lo que se conoce ahora como la preclusión. Solamente tiene esas dos funciones, o califica el mérito con resolución de acusación o precluye. Entonces, ¿qué hace con el expediente? Pues lo envía ante el juez penal militar, que es un oficial en servicio activo castrense, el cual recibe ese proceso y lo revisa de acuerdo, para establecer si hay causales de nulidad o para mirar a ver si está el proceso pues bien acopiado en su material probatorio, y entonces de acuerdo a eso ya él cita a una corte marcial, y es donde entonces el fiscal que ha hecho la resolución de acusación se va y presenta la acusación y sustenta la acusación y hace los cargos, ya como existe en la justicia ordinaria, y ese fiscal penal militar es el encargado entonces de entrar a la justicia, a la audiencia castrense, y solicitar entonces, de acuerdo con el acopio probatorio, solicitar que o bien pues según pues el planteamiento que ha hecho, pues para que se dicte una sentencia condenatoria. En esa justicia penal militar, entonces el juez castrense de primera instancia dicta la sentencia. En caso de ser condenatoria, y se interpondrán los recursos del caso, y esta va ante el Tribunal Superior Militar, que está radicado en Bogotá, para que resuelva definitivamente. En estos momentos se está haciendo el tránsito hacia el sistema penal acusatorio, de tal manera que la Policía Judicial, pues a cargo de la Policía Nacional, se están haciendo el acoplamiento en los diferentes despachos castrenses para que empiecen a conocer el manejo de la evidencia tal como está pues ahora en la ley 906 con el sistema penal acusatorio, en esa relación entre el fiscal y el plan metodológico que le ordena al policía judicial, o ya bien sea la Policía Nacional o del CTI, para que haga el recaudo de los posibles elementos materiales de prueba que se van a llevar a juicio, tratando de demostrarle pues llevarle el conocimiento más allá de toda duda razonable al juez. De manera pues que todavía en la justicia castrense pues está en tránsito hacia haciéndose pues el acople con el nuevo sistema penal acusatorio. Sin embargo, pues todavía no se ha nombrado ni siquiera los defensores, como en la Defensoría Pública, que hubo de crearse para que entrara a regir la ley 906 en la justicia ordinaria, los defensores públicos, del cual hice parte en el 2006 aquí en Cali. Una vez pues ya salí por la población del tiempo, pasé de la justicia penal militar luego a ser parte de la Defensoría Pública aquí en Cali en el 2006, y entonces esa Defensoría Pública que se crea para poder darle el empalme pues para entrada a la ley 906, toda vez que esos defensores públicos pues son los que están actualmente en coordinación pues con esas diligencias de legalización de captura que se deben de hacer ante los jueces de control de garantías. De manera pues que en la justicia penal militar todavía no está en vigencia la ley 1407, pues sí se aplica en algunos aspectos, pero procedimentalmente todavía no se ha dado pues no se le ha dado entrada para que funcione como está la ley 906. Pues bien, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: constitucionalmente los artículos 216, 217 y 218 establecen que
la fuerza pública está conformada por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Dice también la Constitución que la fuerza pública es la encargada de la soberanía, de la independencia y de la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Mientras que la policía es un cuerpo armado permanentemente de carácter civil a cargo de la nación. Y la función constitucional, de acuerdo pues con los artículos citados, le corresponde es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas y para mantener la convivencia pacífica de los habitantes en Colombia. Esa es la función de la policía. Más bien, en este aspecto, refiriéndome pues a la Policía Nacional, decimos que ella tiene la función constitucional de velar porque se dé y se mantenga esa convivencia en paz de los habitantes en Colombia. Bien, igualmente vamos a precisar otra situación aquí porque existen varias sentencias de la Corte Constitucional, pero básicamente me voy a referir a la sentencia C-358 del 97 con ponencia del magistrado doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. Esa es una sentencia hito, es una sentencia mediante la cual se declaró inexequible algunas expresiones contenidas en este Código Penal Militar del decreto 2550 del 88, que se hacía referencia a las expresiones de los delitos cometidos por causa, con ocasión o por funciones inherentes al servicio, porque se consideraba que eso iba en contra del ordenamiento constitucional. Y ahora paso a explicar ese asunto. También hay que tener en cuenta una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la radicación 21923 de mayo del 2006, magistrado ponente el doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, entre otras muchas que ya se tienen en relación pues con con este asunto del fuero militar. No ha sido pacífica y tanto la Corte Constitucional después del 91 como la Corte Suprema de Justicia es ante de la vigencia de la Constitución Política como posteriormente a ella se decantó este asunto del fuero militar. Antes de eso voy a referir algo de experiencia personal. Cuando estaba como juez de instrucción penal militar en Cartagena, lo cual hice desde 1987 hasta 1991, cuando eso estaba el gobierno de Virgilio Barco, que fue de 1986, cuando le entregó Belisario Betancur, hasta 1990, porque ya después llegó César Gaviria en el 91 hasta el 94, que fue pues el que le correspondió pues la Asamblea Constituyente mediante la cual pues se le dio vigencia a la nueva Constitución Política de 1991. Era la época de extradición que se presentó y el conflicto que hubo en relación con el narcotráfico, que vivimos una situación muy complicada en los años pues, 89 y 90, y incluso los jueces castrenses se le daban ciertas atribuciones porque todavía pues no estaba la jurisdicción especializada, sino que fungían pues eran los jueces de instrucción criminal antes del 91, y ya después cuando entró en vigencia la Constitución Política del 91 con la Fiscalía General de la Nación. Cuando era juez de instrucción, entonces me correspondieron dos casos que quiero hacer mención a ellos porque tienen una incidencia en este asunto del fuero militar. Resulta de que el primer caso se da
cuando una patrulla de la policía que estaba en servicio, estaban prestando, pues estaban en cumplimiento de su actividad policial constitucional, es decir, pues como lo dice la norma, pues estaban prestando su función como tal, como policiales, estaban en una patrulla policial cumpliendo su horario de servicio y capturan a dos personas, las cuales en lugar de ponerlas a disposición de la autoridad judicial competente, lo que hacen es subirlas al Cerro de la Popa de Cartagena. Y esto lo cuenta el único sobreviviente de esta situación, que fue un joven que corrió con la buena fortuna de salir bien librado del asunto. Ambas personas tenían problemas con drogadicción. Uno de los policías mata a uno de ellos dentro de la patrulla y cuenta el joven que logró sobrevivir a estos hechos, que inmediatamente él se quita la camisa y se la pasa al policial para que le limpie, porque había quedado con salpicado de sangre. Resulta de que al joven lo cogen de los cabellos y le hacen 3 impactos. El uno le entró por esta región del cráneo y se le aloja al lado de la columna, otro le entró por esta región auricular y le sale con salida por este lado. Ese muchacho lo dieron por muerto y quedó sostenido por un árbol que había allí, quedó pues suspendido. Él escucha que la patrulla sale del lugar y él, como pudo, reaccionó, se da cuenta de la otra persona que habían ajusticiado allí en esas condiciones, a quemarropa, y él logra bajarse y poner en conocimiento a su padre, los cuales al otro día me llegan a mí a la oficina, al juzgado, a formular la respectiva denuncia. La cuestión es que traían el proyectil, hizo su recorrido y lo traían el joven y su padre, lo colocaron a disposición del despacho. La investigación, pues inmediatamente se originó el escándalo. Inmediatamente se ordené pues, que se incautaran las armas de fuego de los presuntamente responsables, porque tenían un remocuete los policiales y los distinguía el joven, los cuales pues pudo identificar. Y cuando se hace pues el estudio balístico, pues se obtuvieron los resultados para establecer pues que sí habían cometido los policiales esos hechos estando pues de servicio. Vamos a mirar a ver si era competencia o no era competencia por aquello del fuero militar. El otro asunto sucede en una localidad cercana a Cartagena para las fiestas de la Virgen del Carmen. En el mes de julio, allá en la costa se celebran las fiestas de la Virgen del Carmen, y ese día el policía estaba en un establecimiento público ingiriendo licor, y en el mismo sitio se le extravía una billetera. Él se da cuenta de que en el lugar habían unos jóvenes, se va para la estación, se uniforma, vuelve otra vez y se los lleva a los jóvenes, se los lleva para la estación de policía. En la estación de policía, entonces el uniformado le dice: ustedes al otro día van a salir en el periódico El Universal. Cogió gasolina de la moto, los roció y les prendió fuego. Uno de ellos fallece, el otro joven alcanza a sacar la cabeza en el calabozo, había un roto ahí en una teja de termí, y
que alcanzó medio a sacar la cabeza por allí, y eso hizo pues que el cuerpo no sufriera pues una considerable parte de quemaduras, obviamente, pero él alcanza a sobrevivir, y se lleva al hospital. Viene el escándalo con la policía, se hizo una sonada por la población, obviamente indignada ante la situación, y el joven, cuando llego yo a recibirle la declaración, alcanzo a escucharlo, y él dice que identifica al policial y explica las circunstancias como le acabo de mencionar, así. De esa manera, el policial después fue procesado por la justicia castrense, se le condenó a 18 años de cárcel por el homicidio y tentativa del homicidio del otro joven, que fue el que alcanzó a sobrevivir. No hago más mención de esto porque obviamente es algo indignante, alguna situación que es lamentable, pero eso ocurrió. Estamos hablando del año 1988, 1989, 90. En su momento hubo el escándalo, y eso fue a motivo de cuestión de repudio nacional. El asunto es el siguiente: ¿era competencia o no era competencia de la justicia castrense? Pues bien, frente al caso que les acabo de mencionar del joven aquí en Cali, el cual se resolvió el conflicto pues, para que lo investigue la fiscalía, tiene sus repercusiones desde el punto de vista jurídico, porque ya la sentencia C358 del año 97, con ponencia del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, se hizo claridad en varios puntos. Miremos lo siguiente. La norma dice que el artículo 221 de la Constitución Política señala que la jurisdicción castrense conocerá solamente de aquellos delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, entiéndase, fuerzas militares y Policía Nacional, solamente aquellos que por dos condiciones: que estén en servicio activo, que es una condición personal orgánica, y la otra es que haya una relación con el servicio, es decir, con la función constitucional que estén cumpliendo en ese momento. La Corte Constitucional realmente hizo una exposición allí muy clara en relación pues con este tópico, y se determina lo siguiente. Dice la Corte Constitucional, con ponencia del doctor Muñoz, que no solamente pues debe haber obviamente esa relación orgánica o personal de pertenecer a las fuerzas públicas, sino que también tiene que existir una relación funcional con el servicio que constitucionalmente se está prestando. Entonces se determina que habrá competencia de la justicia castrense en aquellos actos que haya una extralimitación, una desviación de poder, un abuso de poder entre ese miembro de la fuerza pública que comete ese delito en relación pues con ese servicio que le está cumpliendo con esa función. En el caso de las fuerzas militares, deberán pues estar cumpliendo con sus funciones constitucionales, como es la de velar por la soberanía, por la integridad del territorio nacional, la independencia y el orden constitucional. Mientras que en relación con la policía, se dice pues que debe mantener las condiciones necesarias para ejercer los derechos y las libertades públicas, y también velar porque los habitantes convivan en paz. Pues solamente cuando hay esa unión entre ese miembro que pertenece a la fuerza pública y esa relación estricta con el servicio, pero tratándose pues con la desviación de poder o con esa extralimitación, es que debe conocer la justicia castrense. Luego entonces, como hay una excepcionalidad pues natural, el cual pues
la jurisdicción ordinaria debe investigar a todos los habitantes de Colombia, pero si en aquellos eventos donde son miembros de la fuerza pública esos delitos, entonces de manera excepcional los podrá conocer la justicia castrense solamente en el evento entonces que haya una extralimitación o un abuso de poder, pero en relación con ese servicio. Quiere decir entonces que si estarían excluidos de esa situación si desde a inicio el servidor público tiene pretensiones y propósitos criminales. Es decir, cuando quiere aprovechar la investidura como tal para cometer un delito, entonces el cual pues lo tiene ya preestablecido con propósitos criminales, pues, y quiere escudarse en ese fuero militar, no lo podrá hacer porque será entonces competencia de la justicia castrense. Y también hay una cuestión prevalente aquí, y me parece muy importante, de que la jurisdicción ordinaria será la competente todo y siempre, en todo caso donde haya una duda entre ese servicio, esa relación funcional que está prestando. Si no hay pruebas o no hay una relación clara con el servicio, entonces la competencia a priori será de la justicia ordinaria. Es decir, que frente a eventos donde no aparezca una claridad, si es hipotético, si es abstracto, eso será competencia de la justicia ordinaria. No es competencia de la justicia castrense. Debe estar claro y concreto, definido, que fue una extralimitación, un abuso, una desviación de poder en esa relación funcional que constitucionalmente tenía que cumplir ese miembro de la fuerza pública, llámese fuerzas militares o llámese Policía Nacional. Eso queda definido y claro en esta sentencia de la Corte Constitucional, al igual que en casos donde se cometen delitos de lesa humanidad. Cuando hay desaparición forzada, delitos como están previamente establecidos en la legislación penal militar, dice que dice que la norma es hace claridad pues de que cuando son conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompe el nexo funcional del agente de servicio. Tales delitos son los de tortura, por ejemplo, los de genocidio y desaparición forzada o de lesa humanidad, y aquellas que atenten contra el DIH, o sea, el derecho internacional humanitario, entendido en los términos y definidos en los tratados y los convenios y los de los internacionales ratificados por Colombia. Es decir, aquellas conductas que sean entonces abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública. Allí se hace claridad en el artículo 3º de esta ley 1407 del 2010, que esos no son delitos relacionados con el servicio. De tal suerte que podemos establecer entonces con mucha claridad que no todos los delitos que se cometen por parte de la fuerza pública serán competencia de la justicia castrense. Y allí entonces es donde se genera ese conflicto que debe resolver el Consejo Superior de la Judicatura, y que, como en este caso de Cali, se resolvió para que lo investigara la justicia ordinaria. Admito que en los dos casos que yo planteé, a pesar de que fueron conocidos por la justicia ordinaria, y estamos hablando de 1988-89, pues todavía no estaba la sentencia C358 del 97, y mucho menos las sentencias después del año 2000. Entonces, hasta ese momento teníamos nosotros solamente el referente de la Corte Suprema de Justicia, porque ni siquiera la Corte, estaba la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero no existía Corte Constitucional, que es la encargada de velar por la Constitución, como lo establece ya
la Constitución Política del 91. Antes del 91 se hablaba de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sala de Casación Penal y había la Sala Constitucional. Ya los magistrados de ese entonces, que algunos de ellos fueron inmolados en el asunto ya públicamente conocido con el Palacio de Justicia de 1985, siendo presidente el doctor Alfonso Reyes Echandía, y estaban varios magistrados inmolados, personas que tenían, pues eran magistrados de los cuales uno respetaba y sus posiciones eran muy claras. Por ejemplo, recordando a Manuel Gaona, uno de los magistrados muy importantes en ese entonces, lo mismo obviamente que el doctor Alfonso Reyes Echandía, con quien pues obviamente estudiamos nosotros en los albores por allá en los 80. Esto para establecer entonces que en ese caso que comento que pasó en Cartagena, pues la competencia realmente no era la justicia castrense, era de la justicia ordinaria. En ese entonces pues tocó, no era fiscalía porque todavía no existía, pero sí debe haberse conocido por parte de los jueces de instrucción criminal que existían en ese entonces. Pero en fin, igual pues la justicia castrense, se hizo justicia en ambos casos, por lo menos sí, en el caso pues de los incinerados, eso tuvo pues el reproche y se condenó porque hubo de conocer inmediatamente, y afortunadamente se alcanzó a escuchar a las dos personas antes de que falleciera el otro joven. Se escuchó, lo escuché, y eso corroboró lo que quedó, del que quedó vivo, que ese fue el que dio pues el pie y el fundamento para que se dictara una sentencia condenatoria. En ese entonces eran los auditores de guerra junto con el comandante de la unidad, los asesores jurídicos, se hacían las cortes marciales y era el juez, él era el comandante de la unidad que hacía como juez castrense. Después, ya con la ley 522 del 99, pues los jueces de castrense deben estar separados de esa función de la fila, digámoslo así. Son jueces castrenses, abogados, personas únicas y exclusivamente puestas en esos cargos para que administren justicia, independientemente del mando. No hay subordinación. Eso hay que aclararlo también. En los delitos de lesa humanidad no hay subordinación, es decir, no puede decir que se desobedeció una orden de que el superior la dio. No, porque no hay subordinación cuando se tratan de delitos tajantemente lesivos contra la humanidad. Ahora, pues nos llama la atención históricamente con el asunto pues de los llamados infortunadamente falsos positivos. Eso con el ministro de ese entonces y a la cabeza, pues hay que decirlo, del gobierno que estuvo del año 2002 al 2010, que fue Álvaro Uribe, fue que se dispararon estos casos en los cuales todavía pues se espera que se haga justicia y que corresponde pues a la justicia ordinaria, en este caso la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de investigar, de ejercer la acción penal frente a aquellos hechos que constituyan delito y de llevarlos ante un juez de conocimiento, juez penal de circuito, para que se dicte las respectivas sentencias. Muchos casos de esos que ya sabemos muy bien, que realmente le han hecho mucho daño al país, y entonces pues se rompió completamente la relación funcional, porque fueron delitos que se cometieron por los miembros de la fuerza pública, todo con el fin nomás de obtener prebendas que en su momento el ministro de Defensa otorgaba para aquellos que por ejemplo se daban a guerrilleros que se daban de baja. Entonces eran premios y prebendas que daban, y entonces
desgraciadamente fueron mal utilizados, y entonces aparecieron personas y jóvenes ajusticiados haciéndose pasar como lo que se conoce de falsos positivos. Entonces esa situación ha sido radicalmente repudiada, y también hace acordar el caso que sucedió aquí en Cali con los miembros de la SIJIN, quienes venían en un procedimiento policial de Bogotá, de la DIJÍN de Bogotá, que fueron asesinados por parte de las fuerzas militares del Ejército Nacional. Un caso que ya fue juzgado y de los cuales están pagando condena, que se conoció en el año 2006 y que nos dejó pues una situación marcada al inicio del sistema penal acusatorio, entre otras cosas, a cargo aquí de una, que también en ese entonces estaba el presidente Álvaro Uribe, y entonces se decía pues que obviamente eso no podía corresponder a la justicia castrense, que eso naturalmente correspondía era a la Fiscalía General de la Nación, y allá fue que se hizo pues todo el procedimiento, se inició, casi que se estrenó el sistema penal acusatorio en el 2006, porque se fueron casi todo ese año en ese juicio que fue muy conocido aquí en Cali, y donde se condenó que el Tribunal de Cali pues hubo de condenar, se les condenó por el juez penal del circuito especializado, los condenó a una pena, pero que el Tribunal del Cali les rebajó, y eso se fue a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia censuró al Tribunal de Cali, porque realmente habían en esa investigación, y los que conocemos de ese caso, hubo pruebas que demostraban que realmente había un homicidio agravado por el estado de indefensión. Hubo pruebas que demostraban que realmente habían sido ajusticiados los policiales, desafortunadamente en unos hechos que generaron repudio en la comunidad a nivel nacional. Bueno, eso es lo que pues conocemos. No estoy diciendo aquí nada que no sea conocido, simplemente estoy refiriéndome a casos donde han sucedido estos hechos, que lamentablemente entonces no puede el fuero penal militar ser un escudo de protección para un servidor público que se sale de los cánones de la Constitución Nacional para cumplir unos propósitos criminales. Entonces la relación, esa desviación de poder, esa extralimitación tiene que quedar claramente definida. Hay delitos en la justicia castrense, cuando era juez de instrucción criminal, aún todavía pues en la justicia penal militar, aquí en Cali, el juez de instrucción penal militar aboca el conocimiento de todas las investigaciones que llegan de denuncias que se presentan contra la policía. Entonces se conocen, no hay como en la Fiscalía unidad de delitos contra la vida, o unidad de delitos contra el patrimonio, etcétera. No, allá es una mistura. Se conoce de homicidios, y cuando fui juez de instrucción penal militar aquí en Cali también, en la década del 90, prácticamente que mi experiencia, casi un 80% se centró fue en delitos de homicidios, y también se conocen de delitos de peculado, se conocen de lesiones personales, delitos de abuso de autoridad, o sea, delitos comunes. Pero también hay delitos típicamente militares, como son la desobediencia, el abandono del puesto, el delito del centinela, la insubordinación, la cobardía. Es decir, son delitos típicamente militares, y en la policía, pues si bien es cierto, se presentaba más delitos comunes que delitos típicamente militares. Conocía de pronto normalmente el abandono del puesto, el policía que se emborracha estando de servicio, se embriaga,
se duerme, queda dormido en su puesto y entonces ahí le resulta investigación penal por abandono del puesto. El policía que está también, que se insubordina, aquel que ataca al superior, son delitos típicamente militares. El que ataca el patrullero que ataca al sargento, o el sargento que ataca al teniente, y a la inversa, ataque al inferior también existe, ataque al superior, ataque al inferior. El delito de centinela más que todo se da es en las fuerzas militares, o sea, en el ejército, en fuerza aérea y la armada, porque el centinela como tal cumple una relación de servicio exclusivamente en su puesto, tiene que cumplir unas 4 horas de servicio, se releva, etcétera, etcétera. Ese es un delito que no se da casi en la policía porque pues no hay las garitas, a no ser que esté en un lugar de facción que se le establezca como puesto de centinela, pero eso se da más que todo en las fuerzas militares. En la policía se da más que todo es el del abandono del puesto, la desobediencia, la insubordinación y el ataque al inferior o al superior. Hay que reconocer que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanentemente de carácter civil a cargo de la nación, que se ha mejorado ostensiblemente a través del tiempo. Es un cuerpo, la policía son profesionales. Hoy en día la incorporación que se hace en la policía se hace teniendo en cuenta ciertas condiciones especiales. Ya no era lo de hace 20 años, hace 30 años. Para luchar contra la delincuencia hace 30 años se escogía al policía, y entonces ese policía que sabía que era un delincuente, entonces entre comillas se le ingresaba a la policía para que luche contra la delincuencia. No, eso en ese entonces, por eso antes decíamos, si usted no sirve ni para policía o no sirve para nada más, entonces métase a policía. Hoy en día no es lo mismo, claro. El cuerpo de la policía es una persona, son profesionales de lo mejor que hay. La Policía Nacional está catalogada a nivel mundial como una de las mejores. Hemos tenido directores de la policía, personas que han transitado por ella con mucho profesionalismo. La policía cada día, pues cuando los vemos en la calle cumpliendo con su servicio y que dan su vida por ese servicio, es que realmente debemos decir, hombre, ese policía lo está cuidando, está haciendo un buen servicio. Pero cuando el policía se transgrede, se comete, por ejemplo, un delito de concusión, que es lo que normalmente también pasaba en la justicia castrense, porque son delitos que el que exige plata para no judicializarlo. Es una extorsión en la ordinaria, pero acá en la penal militar, en la justicia castrense, por ser un servidor público, se llama, es un delito de concusión, un delito de conducta instantánea. Solamente se materializa el delito con el simplemente hecho de solicitar, no que haya recibido el dinero. Y de eso estamos llenos de casos donde realmente ahí presentábamos un conflicto de competencia, porque se decía si era de la justicia castrense o de la justicia ordinaria, que una justicia común investigue a aquel que se desborda de su función constitucional y entonces que se coloca o se pone a exigir dinero, y entonces en esos eventos pues todavía se juzga en la castrense, porque pues esa es una extralimitación, podría catalogarse como una desviación de poder, que ve la ocasión para ponerse al margen de la ley, que en lugar de judicializar a una persona que de pronto ha sido capturada en flagrancia, entonces exija dinero a efectos de no judicializarlo. Cohecho, concusión, esos son delitos típicos que se dan de los servidores públicos, y entonces era normal que, por ejemplo, también se dé una falsedad en documento público. Cuando el policial rinde ese informe y tergiversa la verdad de los hechos, se estaría entonces cometiendo un delito de falsedad documental. Eso también es justicia castrense, porque es una desviación de poder.
En cumplimiento de esa función constitucional, que es precisamente por mantener la convivencia en paz de los ciudadanos, se cometen esos delitos, sí deben de ser excepcionalmente conocidos por la justicia castrense, no por la Fiscalía General de la Nación. Entonces, todos los casos no son lo mismo, hay que revisar muy bien. Y a propósito, recuerdo por ejemplo sobre los casos de fuga de presos. Ahora que existe ese asunto del hacinamiento carcelario, del cual pues ya he hecho algunos temas al punto del hacinamiento en Cali, en la cárcel de Villahermosa y de Jamundí, me correspondió en una época conocer cualquier cantidad de presuntos delitos de fuga de presos, porque es que la Policía Nacional, cuál es la función constitucional, precisamente es la de mantener la convivencia en paz, terminó siendo carceleros, terminaron siendo cumpliendo funciones del INPE, cuando la Constitución política prohíbe que se tengan doble función pública. Entonces eso me generó a mí casos donde yo decía, pues no, esta fuga de preso, pues no conocerla porque no era dolosa, eso es un delito casi en la mayor, al 100%, al 80% es un delito eminentemente culposo. Entonces hay estaciones de policía, y ahora pues que conocemos de las 36 horas mientras se judicializa, pues esa persona permanece a disposición en una estación de policía, pero ante el problema del hacinamiento terminaron las estaciones de policía siendo cárceles. Entonces aquí encontrábamos en la estación del ferrocarril, convirtieron eso en cárcel, y lleno de eso de detenidos, y estamos hablando de hace más o menos 10 años, el mismo problema que existe hoy ante el hacinamiento carcelario. Pero lo más triste es que transgrediéndose toda la condición de la dignidad humana, encontraba en las estaciones de policía, por lo menos en Santa Elena, que era una de las estaciones de policía más horripilante por decirlo menos, una estación donde un hueco hacía de letrina y ahí mismo tenían que dormir, completamente quebrantándose de la dignidad humana, y permanecían allí porque no podían ser enviados a la cárcel de Villahermosa debido al hacinamiento. Entonces las estaciones de policía se convirtieron en Cali en calabozos permanentes, cuando solamente deben de ser de carácter transitorio. Por lo menos la ley 1709 del 2014, que es la descongestión judicial, precisa eso de establecer unos sitios especiales donde solamente se tengan por las 36 horas mientras se judicializa ante un juez de control de garantías y se envía al centro de reclusión, en este caso por ejemplo en Cali con Villahermosa, para que cumpla con todas esas finalidades, tenga pues obviamente un sitio donde poder acomodarse, donde dormir, su comida, sus 3 comidas diarias, sus visitas, la del abogado, las de la familia, toda esa cuestión en las estaciones de policía no se cumple. Es decir, a la estación de policía el familiar tiene que llevarle su alimentación, tiene que cómo hace para asearse en un sitio de esos, para las necesidades personales, no cumple con las funciones. Entonces la persona de por sí siempre busca su libertad. Eso es algo congénito. Todos queremos nuestra libertad. Nadie, por más que esté detenido, va a querer estar en esas condiciones. Siempre busca la libertad. Y se daba propicio entonces estas situaciones en las estaciones de calabozo de Cali, y terminaron en todos los policías siendo investigados en su mayoría por un asunto de fuga de presos que era exclusivamente del resorte del INPEC como tal, por una función pública constitucional, y la policía pues que tiene que cumplir es con otras funciones para precisamente garantizar y mantener las necesidades propias para el ejercicio del derecho y las libertades públicas. La policía esta es para otra finalidad, otra función. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Esa experiencia me sirve a mí pues para hablar un poco acerca del rol y la función de la policía, del compromiso que tiene el uniformado en la calle, de que hay personas, existen obviamente servidores públicos, en su mayoría son personas que tienen una disciplina, que tienen unos principios, pero que desafortunadamente a veces
frente a esta situación de delincuencia común, se resulta, como dicen por ahí en el argot popular, que entre la miel anda algo se le unta. Entonces terminan quebrantando las normas por esa misma situación. Es muy difícil, obviamente, que la lucha contra la delincuencia, una cosa es estar uno en una oficina y otra cosa es estar en la calle. En la calle hay de todo, y dependiendo de dónde se encuentre usted prestando su servicio, por comunas, porque no es lo mismo aquí el distrito de Agua Blanca, sin estigmatizar, porque hay mucha gente buena, naturalmente, que decir pues Ciudad Jardín. Entonces, pues no es lo mismo, porque los problemas de convivencia ciudadana son diferentes, y todos lo sabemos muy bien, pues hay problemas de toda magnitud. Cali tenemos ese problema con el homicidio, que lo cual también lo hago aquí en otras conferencias que he explicado sobre el fenómeno social en Cali. El homicidio en el 2014, de la problemática que existe en Cali, y entonces de los homicidios que no bajan, por lo menos eso es lo que reporta Medicina Legal al día de hoy. Y miren ustedes, el pasado fin de semana con el Día de la Madre, pues se reportan, siempre es una estadística por la intolerancia, por el consumo de licor, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía tenemos ese problema, no hemos podido erradicarlo, es un problema social que existe, pero de eso es que tiene que conocer la policía, y ante eso es que se presenta. Por eso digo yo que me especialicé fue en casos de homicidio, y prácticamente tenía que ver en investigaciones de policías que se enfrentaban a la delincuencia común, el antisocial que se le da de baja en la calle, problemas de intolerancia, violencia intrafamiliar, todos estos homicidios que ocurren en Cali, en su gran proporción, los conoce la policía. Y entonces, además pues de los problemas que tenemos de bandas criminales y de oficinas y etcétera, etcétera, problemas que existen en toda ciudad, eso no es desconocido para nadie, y menos en la ciudad de Cali, donde tenemos pues muchos factores sociales que inciden en esas estadísticas de criminalidad, que por más que se quiera por parte de las autoridades, pues resulta difícil a veces manejar o reducirlas en esas estadísticas. Pero bueno, el asunto entonces, para concluir por hoy, es que el fuero penal militar, entonces tenganlo en cuenta, que estar en servicio activo, que es una relación personal o orgánica, servicio activo, y que haya un desbordamiento, una extralimitación en la relación funcional que constitucionalmente debe prestar. Solamente esa es la competencia que le asiste a la castrense. Si no está clara, no hay claridad, esa relación funcional que está cumpliendo, siempre será de la justicia ordinaria. Si son delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura, etcétera, etcétera, eso tampoco va con la relación funcional constitucional, y que le corresponde a la justicia ordinaria. Entonces estuvo bien, me parece a mí plausible lo que se dio, el conflicto de competencia que se presentó con ese caso acá en Cali, con esos jóvenes que se opusieron al procedimiento y que resultan, pudo haber una desviación de poder al disparar y salir lesionado un menor de edad, además de que se lo llevaron a una estación de policía y quebrantaron algunos de sus derechos. Habrá que mirar pues más en concreto cuál fue específicamente la situación, que no la conocemos procesalmente hablando, teniendo en cuenta pues el debido proceso y el principio de legalidad que le asiste y que debe cumplirlo cada uno de los funcionarios, que son los que conocen directamente el caso. Esto es lo que hacemos, lo que hago aquí. Dejo este planteamiento hasta aquí para que se tengan a futuras casos que ustedes puedan presentar. Entonces acudan a estas, por lo menos estas dos sentencias como referente, que son muchas de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias.